El cuerpo nunca miente por Alice Miller. Te invito a seguir el canal para estar al tanto de todas las partes de este audiolibro. Las podrás encontrar en la sección Listas de reproducción. Prólogo. El tema principal de todos mis libros es la negación del sufrimiento padecido durante la infancia. Cada libro se centra en un aspecto concreto de dicho fenómeno y arroja más luz sobre un área que sobre las demás. Por ejemplo, en Por tu propio bien, raíces de la violencia en la educación del niño, y en Du sollst nicht merken, prohibido sentir, puse de relieve las causas y consecuencias de esta negación. Más tarde mostré sus consecuencias en la vida adulta y en la vida social, por ejemplo en el arte y la filosofía en La llave perdida, y en la política y la psiquiatría en Abbruch der Schweigemauer, rompiendo el muro del silencio. Como los aspectos individuales no son del todo independientes unos de otros, lógicamente se dieron coincidencias y repeticiones. Pero el lector atento se percatará sin problemas de que dichos aspectos están en cada obra en un contexto diferente y de que los he explorado desde un punto de vista distinto. Sin embargo, sí es independiente del contexto el uso que hago de determinados conceptos. Así, utilizo la palabra inconsciente exclusivamente para designar elementos reprimidos, negados o disociados, recuerdos, emociones, necesidades. Para mí, el inconsciente de cada persona no es otra cosa que su historia, almacenada en su totalidad en el cuerpo, pero accesible a nuestro consciente solo en pequeñas porciones. Por eso nunca utilizo la palabra verdad en un sentido metafísico, sino en un sentido subjetivo, siempre ligado a la vida concreta del individuo. A menudo hablo de su verdad, referida a él o a ella, de la historia de los afectados, cuyas emociones presentan indicios y son testimonio de dicha historia. Llamo emoción a una reacción corporal no siempre consciente, pero a menudo vital, a los acontecimientos externos o internos, por ejemplo, el miedo a la tormenta, o la irritación que produce saberse engañado, o la alegría al recibir un regalo deseado. Por el contrario, la palabra sentimiento hace referencia a una percepción consciente de las emociones. Véanse, por ejemplo, de modo que la ceguera emocional es un lujo que sale caro y que la mayoría de las veces es autodestructivo. Este libro gira en torno a la pregunta de cuáles son las consecuencias que sufre nuestro cuerpo al negar nuestras emociones intensas y verdaderas, que, asimismo, nos vienen determinadas por la moral y la religión. Basándome en experiencias de psicoterapia, las mías y las de otras muchas personas, he llegado a la conclusión de que aquellos que en su infancia han sido maltratados solo pueden intentar cumplir el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, mediante una represión masiva y una disociación de sus verdaderas emociones. No pueden venerar y querer a sus padres, porque inconscientemente siempre los han temido. Incluso aunque así lo deseen, son incapaces de desarrollar con ellos una relación distendida y llena de confianza. Por lo general, establecen con ellos un lazo enfermizo, compuesto de miedo y de sentido del deber, pero al que, salvo en apariencia, difícilmente puede llamarse amor verdadero. A esto hay que añadir que las personas maltratadas en su infancia a menudo albergan durante toda su vida la esperanza de recibir, al fin, el amor que nunca han experimentado. Tales esperanzas refuerzan el lazo con los padres, que la religión llama amor y alaba como virtud. Por desgracia,
Este refuerzo se produce también en la mayoría de las terapias, regidas por la moral tradicional. Sin embargo, es el cuerpo el que paga el precio de dicha concepción moral. Cuando una persona cree que siente lo que debe sentir y constantemente trata de no sentir lo que se prohíbe sentir, cae enferma, a no ser que les pase la papeleta a sus hijos, utilizándolos para proyectar sobre ellos inconfesadas emociones. En mi opinión, estamos ante un proceso psicobiológico que ha permanecido oculto durante mucho tiempo, tras las exigencias religiosas y morales. La primera parte del presente libro muestra este proceso mediante el historial de diversos personajes y escritores. Las dos partes siguientes abordan vías de comunicación auténtica para salir del círculo vicioso del autoengaño y permitir la liberación de los síntomas. Primera parte. Decir y ocultar. Pues prefiero tener ataques y gustarte a no tenerlos y no gustarte. Marcel Proust, carta a su madre. Introducción. Cuerpo y moral. Con bastante frecuencia el cuerpo reacciona con enfermedades al menosprecio constante de sus funciones vitales. Entre estas se encuentra la lealtad a nuestra verdadera historia. Así pues, este libro trata principalmente del conflicto entre lo que sentimos y sabemos, porque está almacenado en nuestro cuerpo, y lo que nos gustaría sentir para cumplir con las normas morales que muy tempranamente interiorizamos. Sobresale, entre otras, una norma concreta y por todos conocida, el cuarto mandamiento, que a menudo nos impide experimentar nuestros sentimientos reales, compromiso que pagamos con enfermedades corporales. El libro aporta numerosos ejemplos a esta tesis, pero no narra biografías enteras, sino que se centra principalmente en cómo es la relación de una persona con unos padres que, en el pasado, la maltrataron. La experiencia me ha enseñado que mi cuerpo es la fuente de toda la información vital que me abrió el camino hacia una mayor autonomía y autoconciencia. Solo cuando admití las emociones que tanto tiempo llevaban encerradas en mi cuerpo y pude sentirlas, fui liberándome poco a poco de mi pasado. Los sentimientos auténticos no pueden forzarse. Están ahí y surgen siempre por algún motivo, aunque éste suela permanecer oculto a nuestra percepción. No puedo obligarme a querer a mis padres, ni siquiera a respetarlos, cuando mi cuerpo se niega a hacerlo por razones que él mismo bien conoce. Sin embargo, cuando trato de cumplir el cuarto mandamiento, me estreso, como me ocurre siempre que me exijo a mí misma algo imposible. Bajo este estrés he vivido prácticamente toda mi vida. Traté de crearme sentimientos buenos e intenté ignorar los malos para vivir conforme a la moral y al sistema de valores que yo había aceptado. En realidad, para ser querida como hija. Pero no resultó y, al fin, tuve que reconocer que no podía forzar un amor que no estaba ahí. Por otra parte, aprendí que el sentimiento del amor se produce de manera espontánea, por ejemplo con mis hijos o mis amigos, cuando no lo fuerzo ni trato de acatar las exigencias morales. Surge únicamente cuando me siento libre y estoy abierta a todos mis sentimientos, incluidos los negativos. Comprender que no puedo manipular mis sentimientos, que no puedo engañarme a mí misma ni a los demás, fue para mí un gran alivio y una liberación. Solo entonces caí en la cuenta de cuántas personas están a punto de desbaratar sus vidas porque intentan, como hacía yo antes, cumplir con el cuarto mandamiento sin percatarse del precio que sus cuerpos o sus hijos tendrán que pagar. Mientras los hijos se dejen utilizar,
Uno puede vivir hasta 100 años sin reconocer su verdad ni enfermar a causa de su autoengaño. Claro que, también, a una madre que admita que, debido a las carencias sufridas en su infancia, es incapaz, por mucho que se esfuerce, de amar a su hijo, se la tachará de inmoral cuando trate de articular su verdad. Pero yo creo que es precisamente el reconocimiento de sus sentimientos reales, desligados de las exigencias morales, lo que le permitirá ayudarse de verdad a sí misma y a su hijo, y romper el círculo del autoengaño. Un niño, cuando nace, necesita el amor de sus padres, es decir, necesita que éstos le den su afecto, su atención, su protección, su cariño, sus cuidados y su disposición a comunicarse con él. Equipado para la vida con estas virtudes, el cuerpo conserva un buen recuerdo y más adelante el adulto podrá dar a sus hijos el mismo amor. Pero cuando todo esto falta, el que entonces era un niño mantiene de por vida el anhelo de satisfacer sus primeras funciones vitales, un anhelo que de adulto proyectará sobre otras personas. Por otra parte, cuanto menos amor haya recibido el niño, cuanto más se le haya negado y maltratado con el pretexto de la educación, más dependerá, una vez sea adulto, de sus padres o de figuras sustitutivas, de quienes esperará todo aquello que sus progenitores no le dieron de pequeño. Esta es la reacción natural del cuerpo. El cuerpo sabe de qué carece, no puede olvidar las privaciones, el agujero está ahí y espera ser llenado. Pero cuanto mayor se es, más difícil es obtener de otros el amor que tiempo atrás uno no recibió de los padres. No obstante, las expectativas no desaparecen con la edad, todo lo contrario, las proyectaremos sobre otras personas, principalmente sobre nuestros hijos y nietos, a no ser que tomemos conciencia de este mecanismo e intentemos reconocer la realidad de nuestra infancia lo más a fondo posible, acabando con la represión y la negación. Entonces descubriremos en nosotros mismos a la persona que puede llenar esas necesidades que desde nuestro nacimiento o incluso desde antes esperan ser satisfechas. Podremos darnos a nosotros mismos la atención, el respeto, la comprensión de nuestras emociones, la protección necesaria y el amor incondicional que nuestros padres nos negaron. Para que eso suceda, necesitamos experimentar el amor hacia ese niño que fuimos. De otro modo, no sabremos dónde está ese amor. Si queremos aprender esto en las terapias, necesitamos dar con personas capaces de aceptarnos tal como somos, de proporcionarnos la protección, el respeto, la simpatía y la compañía que necesitamos para entender cómo hemos sido, cómo somos. Esta experiencia es indispensable para que logremos aceptar el papel que desempeñaron los padres en relación con el niño antes menospreciado. Un terapeuta que se haya propuesto modelarnos no puede procurarnos esta experiencia, y tampoco un psicoanalista que haya aprendido que, frente a los traumas de la infancia, uno debe mostrarse neutral e interpretar como fantasías nuestros relatos. No, necesitamos precisamente lo contrario, es decir, un acompañante parcial, que comparta con nosotros el horror y la indignación cuando, paso a paso, nuestras emociones vayan revelándonos, al acompañante y a nosotros mismos, cómo sufrió ese niño y por lo que tuvo que pasar completamente solo, mientras su alma y su cuerpo luchaban por la vida, esa vida que durante años estuvo en constante peligro.
Un acompañante así, al que yo llamo testigo cómplice, es lo que necesitamos para conocer y ayudar al niño que llevamos dentro, es decir, para entender su lenguaje corporal e interesarnos por sus necesidades, en lugar de ignorarlas como hemos hecho hasta ahora y como hicieron nuestros padres en el pasado. Lo que acabo de decir es muy realista. Con un buen acompañante, que sea parcial y no neutral, uno puede encontrar su verdad. Durante el proceso, puede liberarse de sus síntomas, curarse de la depresión y ver cómo aumentan sus ganas de vivir, salir de su estado de agotamiento y sentir que su energía crece en cuanto deje de necesitarla para reprimir su verdad. El cansancio típico de la depresión aparece cada vez que reprimimos nuestras emociones intensas, cuando minimizamos los recuerdos del cuerpo y no queremos prestarles atención. ¿Por qué estas evoluciones positivas se dan más bien poco? ¿Por qué la mayoría de la gente, especialistas incluidos, prefiere creer en el poder de los medicamentos a dejarse guiar por el cuerpo? Es el cuerpo el que sabe con exactitud lo que nos falta, lo que necesitamos, lo que tuvimos que soportar y lo que provocaba en nosotros una reacción alérgica. Pero muchas personas prefieren recurrir a los medicamentos, las drogas o el alcohol, con lo que el camino hacia la verdad se les cierra aún más. ¿Por qué? Porque reconocer la verdad duele. Eso es indiscutible, pero esos dolores son pasajeros y soportables si se cuenta con una buena compañía. El problema que veo aquí es que falta esa compañía, porque da la impresión de que casi todos los facultativos de la asistencia médica, debido a nuestra moral, tienen grandes dificultades para apoyar al niño en otros tiempos maltratado y reconocer cuáles son las consecuencias de las heridas tempranamente sufridas. Están bajo la influencia del cuarto mandamiento, que nos obliga a amar a nuestros padres, para que las cosas nos vayan bien y podamos vivir más años. Es lógico, pues, que dicho mandamiento obstruya la curación de heridas antiguas, aunque no es de extrañar que hasta ahora nunca se haya hecho una reflexión pública de este hecho. El alcance y el poder de este mandamiento son enormes, porque se alimenta de la unión que hay entre el niño y sus padres. Tampoco los grandes filósofos y escritores se atrevieron jamás a rebelarse contra este mandamiento. A pesar de su dura crítica a la moral cristiana, la familia de Nietzsche se libró de dicha crítica, pues en todo adulto al que en el pasado maltrataron anida el miedo del niño al castigo cada vez que intentaba quejarse del proceder de sus padres. Pero anidará solo en tanto que éste sea inconsciente. En cuanto el adulto tome conciencia de él, irá desapareciendo progresivamente. La moral del cuarto mandamiento, unida a las expectativas del niño de entonces, lleva a que la gran mayoría de consejeros vuelva a ofrecer a los que buscan ayuda las normas de educación con las que crecieron. Muchos consejeros supeditan sus viejas expectativas mediante innumerables hilos a sus propios padres, llaman a eso amor e intentan ofrecer a los demás ese tipo de amor como solución. Predican el perdón como camino de curación y da la impresión de que no saben que este camino es una trampa en la que ellos mismos han quedado atrapados. El perdón nunca ha sido causa de curación. Véase a Miller, 1990-2003. Es significativo que, desde hace miles de años,
vivamos con un mandamiento que hasta el día de hoy casi nadie ha cuestionado, porque apoya el hecho fisiológico de la unión entre el niño menospreciado y sus padres. Así nos comportamos como si aún fuéramos niños a los que se prohíbe cuestionar las órdenes de los padres. Pero, como adultos conscientes, tenemos derecho a formular nuestras preguntas, aunque sepamos lo mucho que a nuestros padres les habrían desconcertado en el pasado. Moisés, que en nombre de Dios impuso al pueblo sus 10 mandamientos, fue también un niño rechazado, por necesidad en efecto, pero lo fue. Como la mayoría de los niños rechazados, albergaba la esperanza de conseguir algún día el amor de sus padres, esforzándose por ser comprensivo y respetuoso. Sus padres lo abandonaron para protegerlo de la persecución, pero desde su cuna de mimbre el bebé apenas pudo entender esto. Tal vez el Moisés adulto dijera: mis padres me abandonaron para protegerme. Es algo que no puedo tomarme a mal. Debo estarles agradecido por salvarme la vida. Sin embargo, el niño pudo haber sentido esto. ¿Por qué mis padres me rechazan? ¿Por qué corren el riesgo de que me ahogue? ¿Acaso no me quieren? La desesperación y el miedo a morir, los sentimientos auténticos del niño pequeño almacenados en su cuerpo, permanecerán vivos en Moisés y le gobernarán cuando ofrezca el decálogo a su pueblo. A grandes rasgos, el cuarto mandamiento puede entenderse como un seguro de vida de los hombres ya mayores, cosa que en aquella época, no en la actualidad, era necesario. Pero considerándolo con atención, contiene una amenaza, quizás un chantaje, que hoy en día sigue ejerciéndose. Es el siguiente: si quieres vivir muchos años, debes honrar a tus padres, aunque no lo merezcan. De lo contrario, morirás prematuramente. La mayoría de las personas se atienen a este mandamiento, pese al desconcierto y el miedo que provoca. Creo que ya es hora de que nos tomemos en serio las heridas de la infancia y sus consecuencias, y nos libremos de este precepto. Eso no significa que tengamos que pagar con la misma moneda a nuestros padres, ya ancianos, y tratarlos con crueldad, sino que debemos verlos como eran, tal como nos trataron cuando éramos pequeños, para liberarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos de este modelo de conducta. Es preciso que nos desprendamos de los padres que tenemos interiorizados y que continúan destruyéndonos. Solo así tendremos ganas de vivir y aprenderemos a respetarnos. Algo que no podemos aprender de Moisés, que con el cuarto mandamiento desoyó los mensajes de su cuerpo. Claro que no era consciente de ellos y no pudo hacer otra cosa. Pero, precisamente por eso, este mandamiento no debería tener sobre nosotros ningún poder coercitivo. En todos mis libros he intentado mostrar de diferentes maneras y en distintos contextos cómo el empleo de una pedagogía venenosa en la infancia limita más tarde nuestra vida, daña seriamente y hasta aniquila la percepción de quiénes somos en realidad, de lo que sentimos y necesitamos. La pedagogía venenosa educa a personas conformistas que solo pueden confiar en sus máscaras, porque de niños vivieron con el temor constante al castigo. Te educo por tu propio bien, decía el Principio Supremo, y aunque te pegue o te humille de palabra, es solamente por tu bien. El escritor y premio Nobel húngaro Imre Kertész habla en su famosa obra Sin destino de su llegada al campo de concentración de Auschwitz. Por aquel entonces solo tenía 15 años, y describe con precisión
cómo trató de interpretar de forma positiva todo aquello que a su llegada le resultó abstruso y cruel, porque, de lo contrario, su miedo a la muerte lo habría matado. Probablemente todos los niños maltratados tengan que adoptar semejante actitud para sobrevivir. Interpretan sus percepciones e intentan ver buenas acciones donde un espectador detectaría un crimen obvio. Si carece de un testigo que le ayude, un niño no tiene elección, está a merced de su perseguidor y se ve obligado a reprimir sus emociones. Solo podrá elegir más adelante, de adulto, si tiene la suerte de encontrarse con un testigo cómplice. Entonces podrá aceptar su verdad, dejar de compadecerse de su verdugo, dejar de entenderlo y de querer sentir por él sus propios sentimientos disociados no vividos. Podrá condenar sus actos con claridad. Este paso supone un gran alivio para el cuerpo, que ya no tendrá que recordarle con amenazas a la parte adulta la trágica historia del niño. En cuanto el adulto esté dispuesto a conocer toda su verdad, se sentirá comprendido, respetado y protegido por el cuerpo. Llamo malos tratos a este tipo de educación basada en la violencia, porque en ella no solo se le niegan al niño sus derechos de dignidad y respeto por su ser, sino que se le crea, además, una clase de régimen totalitario en el que le es prácticamente imposible percibir las humillaciones, la degradación y el menosprecio de los que ha sido víctima, y menos aún defenderse de estos. El adulto reproducirá después este modelo de educación con su pareja y sus propios hijos, en el trabajo y en la política, en todos los lugares donde, situado en una posición de fuerza, pueda disipar su miedo de niño desconcertado. Surgen así los dictadores y los déspotas, que nunca fueron respetados de pequeños, y que más adelante intentarán ganarse el respeto por la fuerza con ayuda de su gigantesco poder. Precisamente en la política puede observarse cómo la sed de poder y reconocimiento no cesa nunca, y nunca se sacia. Cuanto más poder ostenten estos dirigentes, más impelidos estarán a cometer acciones que, por la compulsión a la repetición, vuelven a situarles en la antigua impotencia de la que quieren huir. Hitler acabó en un búnker. Stalin se instaló en su miedo paranoico. Mao fue finalmente rechazado por su pueblo. Napoleón acabó en el destierro. Milosevic en la cárcel y el vanidoso y presuntuoso Saddam Hussein en su pozo. ¿Qué es lo que impulsó a estos hombres a hacer tan mal uso del poder que habían conseguido para que se tornara impotencia? Desde mi punto de vista, sus cuerpos conocían a la perfección la impotencia de sus infancias, porque habían almacenado esa impotencia en sus células y querían sacudirla para que tomaran conciencia de ella. Sin embargo, a todos estos dictadores les daba tanto miedo la realidad de sus infancias que prefirieron destruir pueblos enteros y dejar que murieran millones de personas a sentir su verdad. No desentrañaré en este libro los móviles de los dictadores, aunque el estudio de sus biografías me resulta de lo más esclarecedor, sino que me centraré en personas que también fueron educadas a través de la pedagogía venenosa, pero que no sintieron la necesidad de conseguir un poder inmenso. A diferencia de los tiranos, sus sentimientos de rabia e indignación, suprimidos mediante la pedagogía venenosa, no fueron dirigidos hacia otras personas. Antes bien, se volvieron destructivamente contra ellos mismos. Enfermaron, sufrieron diversos síntomas o murieron muy jóvenes.
Los de mayor talento se convirtieron en escritores o artistas plásticos, y ciertamente plasmaron la verdad en la literatura y en el arte, pero siempre disociada de sus propias vidas, disociación que pagaron con enfermedades. En la primera parte presento algunos ejemplos de esas biografías trágicas. Un equipo de investigación de San Diego ha encuestado a 17,000 personas, con un promedio de edad de 57 años, sobre su infancia y sobre las enfermedades que habían padecido a lo largo de sus vidas. El resultado fue que el número de enfermedades graves en niños que habían sido maltratados era mucho mayor que en las personas que habían crecido sin malos tratos y sin palizas educativas. Con el paso del tiempo, estas últimas no padecieron enfermedades dignas de mención. El breve artículo se titulaba Why a man aus Gold Blei macht, cómo convertir el oro en plomo, y el comentario de su autor, que fue quien me envió el artículo, era: los resultados son evidentes y significativos, pero se han escondido, se han ocultado. ¿Por qué se ocultaron? Porque no pueden publicarse sin que se inculpe a los padres, y la verdad es que eso en nuestra sociedad sigue estando prohibido, hoy más que antes. Mientras tanto, entre los especialistas ha ido extendiéndose la opinión de que el sufrimiento anímico en los adultos es hereditario y no debido a heridas concretas ni al rechazo de los padres sufridos durante la infancia. Asimismo, las esclarecedoras investigaciones de los años 70 acerca de la infancia de los esquizofrénicos no se dieron a conocer al gran público, sino solo en revistas especializadas. La creencia en la genética, apoyada por el fundamentalismo, sigue cosechando triunfos. En este aspecto se centra el conocido psicólogo clínico británico Oliver James en su libro They Fucked You Up, Te Jodieron, de 2003. No obstante, en conjunto, este estudio produce una impresión contradictoria. Por un lado, su autor se acobarda ante las implicaciones de sus conocimientos e incluso señala explícitamente que no debe hacerse a los padres responsables del sufrimiento de sus hijos. Por otro lado, James demuestra de forma concluyente, mediante numerosos resultados de investigaciones y estudios, que los factores genéticos desempeñan un papel muy pequeño en el desarrollo de enfermedades anímicas. El tema de la infancia también se evita cuidadosamente en muchas de las terapias actuales. Véase A. Miller 2001. Al principio se anima a los pacientes a dar rienda suelta a sus emociones más intensas, pero con el despertar de las emociones suelen aflorar los recuerdos reprimidos de la infancia, recuerdos del abuso, la explotación, las humillaciones y las heridas sufridas en los primeros años de vida, y eso a menudo supera al terapeuta. No puede tratar todo esto cuando él no ha recorrido este camino. Y como los terapeutas que lo han recorrido son los menos, la mayoría ofrece a sus pacientes la pedagogía venenosa, es decir, la misma moral que en el pasado les hizo enfermar. El cuerpo no entiende esta moral, el cuarto mandamiento no le sirve de provecho y tampoco se deja engañar por las palabras, como hace nuestra mente. El cuerpo es el guardián de nuestra verdad, porque lleva en su interior la experiencia de toda nuestra vida, y vela porque vivamos con la verdad de nuestro organismo. Mediante síntomas nos fuerza a admitir de manera cognitiva esta verdad, para que podamos comunicarnos armoniosamente con el niño menospreciado y humillado que hay en nosotros. Personalmente, ya desde los primeros meses de vida fui educada a base de castigos
para obedecer. Claro está, no fui consciente de ello durante décadas. Por lo que mi madre me contó, de pequeña me portaba tan bien que no tuvo ningún problema conmigo. Según ella, fue gracias a que me educó de manera consecuente cuando yo era un bebé indefenso. De ahí que durante tanto tiempo no tuviera ningún recuerdo de mi infancia. Fue durante mi última terapia cuando mis emociones intensas me informaron sobre mis recuerdos. Estos se exteriorizaron relacionados con otras personas, pero me resultó más fácil averiguar su procedencia integrándolos como sentimientos comprensibles para reconstruir la historia de mi primera infancia. Así fue como perdí los antiguos miedos, hasta entonces incomprensibles para mí, y gracias a una compañía cómplice conseguí que las viejas heridas cicatrizaran. Estos miedos estaban sobre todo vinculados a mi necesidad de comunicación, a la que mi madre no solo nunca respondió, sino que incluso, dentro de su rígido sistema educativo, castigaba por considerarla una descortesía. La búsqueda de contacto y de interacción se manifestaba en primer lugar con lágrimas y, en segundo, con la formulación de preguntas y la comunicación de mis propios sentimientos e ideas, pero cuando lloraba recibía un cachete. A mis preguntas se me contestaba con un montón de mentiras, se me prohibía expresar lo que sentía y pensaba. Como castigo, mi madre solía volverme la espalda y se pasaba días enteros sin dirigirme la palabra. Yo me sentía constantemente bajo la amenaza de ese silencio. Dado que ella no me quería como yo realmente era, me vi obligada a ocultarle siempre mis verdaderos sentimientos. Mi madre podía tener arrebatos violentos, pero carecía por completo de la capacidad de reflexionar sobre sus emociones y profundizar en ellas. Como desde pequeña vivió frustrada y fue infeliz, siempre me culpaba a mí de algo. Cuando yo me defendía de esta injusticia, o, en casos extremos, intentaba demostrarle mi inocencia, ella se lo tomaba como un ataque que solía castigar con dureza, confundía las emociones con los hechos. Cuando se sentía atacada por mis explicaciones, daba por sentado que yo la había atacado. Para poder entender que sus sentimientos tenían otras causas ajenas a mi comportamiento, habría necesitado la capacidad de reflexión. Pero yo nunca la vi arrepentirse de nada. Siempre consideraba que tenía razón, lo que convirtió mi infancia en un régimen totalitario. En el presente libro intentaré explicar mi tesis acerca del poder destructivo del cuarto mandamiento, abordándolo en tres aspectos distintos. En la primera parte, analizaré las vidas de diversos escritores que, inconscientemente, describieron en sus obras la verdad de sus infancias. No eran conscientes de esa verdad. Estaban bloqueados debido al miedo que sentía aquel niño pequeño que, de forma disociada, aún vivía en su interior. Y como adultos, ese miedo les impedía creer que saber la verdad no conllevaba un peligro de muerte. Dado que, en nuestra sociedad y también en todo el mundo, este miedo está respaldado por el mandamiento que nos obliga a honrar a nuestros padres, el temor permanece disociado, no puede asimilarse. Fue muy alto el precio que dichos escritores pagaron por esta supuesta solución, por esta desviada idealización de los padres, por esta negación del peligro real en la más tierna infancia, que dejó miedos fundados en el cuerpo, como veremos en los ejemplos que enumeraré en su momento. Por desgracia, podrían añadirse muchos más escritores. Los casos expuestos muestran con claridad que estas personas pagaron la relación con sus padres con graves enfermedades,
muertes tempranas o suicidios. La ocultación de la verdad del sufrimiento en sus infancias se contradecía plenamente con la sabiduría de sus cuerpos, sabiduría que se plasmó en sus escritos, pero de manera inconsciente. El cuerpo, habitado por el niño antes despreciado, siguió sintiéndose siempre incomprendido y no respetado. Uno no puede hablarle al cuerpo de preceptos éticos. Sus funciones, como la respiración, la circulación, la digestión, reaccionan solo a las emociones vividas y no a preceptos morales. El cuerpo se ciñe a los hechos. Desde que estudio la influencia que ejerce la infancia sobre la vida adulta, he leído muchos diarios y numerosa correspondencia de escritores que me han parecido particularmente interesantes. En cada uno de sus comentarios he encontrado claves para comprender sus obras, su búsqueda y su sufrimiento, que empezó en la infancia, pero cuya tragedia permaneció inaccesible a sus conciencias y a sus vidas afectivas. En cambio, en sus obras sí he detectado este drama, por ejemplo en las de Dostoyevsky, Nietzsche y Rimbaud, y pensé que lo mismo habría podido sucederles a otros lectores. Me enfrasqué en sus biografías y constaté que en ellas se daban numerosos detalles de las vidas de esos escritores, de factores externos, pero que apenas si se aludía a la manera en que el individuo hacía frente a los traumas de su infancia, a cómo le habían afectado y marcado. Hablando con estudiosos de la literatura me di cuenta, además, del escaso o ningún interés que en ellos suscitaba este tema. La mayoría reaccionó a mis preguntas con verdadero desconcierto, como si mi intención hubiera sido enfrentarme con ellos por algo indecente, casi obsceno, y enseguida desviaron el tema de la conversación. Pero no todos lo hicieron. Algunos mostraron interés por el punto de vista que sugerí y me entregaron un valioso material biográfico, del que desde hacía tiempo tenían conocimiento, pero que hasta entonces les había parecido insignificante. Son precisamente estos datos, pasados por alto y quizás ignorados por la mayoría de biógrafos, los que he puesto de relieve en la primera parte de este libro. Eso me ha obligado a centrarme en un único aspecto, renunciando a la exposición de otros aspectos vitales de igual importancia. Por este motivo, el libro podría parecer esquemático o reduccionista, cosa que acepto, porque no quisiera que, con demasiados pormenores, el lector se apartara del hilo conductor del libro, la evidencia de las relaciones entre el cuerpo y la moral. Todos los escritores que aparecerán citados, a excepción tal vez de Kafka, no sabían lo mucho que, de pequeños, habían sufrido por causa de sus padres, y de adultos no les guardaron rencor, al menos no conscientemente. Idealizaron a sus padres por completo, así que sería muy poco realista suponer que pudieron haber hecho frente a sus padres con su verdad, verdad que el niño convertido en adulto no conocía porque su conciencia la había reprimido. Esta ignorancia constituye la tragedia de sus vidas, en su mayoría breves. Los preceptos morales les impidieron, pese a su brillante talento, reconocer la verdad que su cuerpo les revelaba. No pudieron ver que estaban sacrificando sus vidas por sus padres, aunque lucharan, como Schiller, por la libertad, o, como Rimbaud y Mishima, rompieran, al menos aparentemente, todos los tabúes morales, o trastocaran, como Joyce, los cánones literarios y estéticos de su tiempo, o, como Proust, vieran crítica y lúcidamente la burguesía, pero no el sufrimiento que les ocasionaba su propia madre, supeditada a dicha burguesía. Me he centrado precisamente en estos aspectos,
en la perspectiva del cuerpo y la moral, porque, que yo sepa, sobre ellos aún no se ha publicado nada en ninguna parte. En el presente libro he recuperado algunas ideas de mis libros anteriores para explicarlas desde esta nueva perspectiva y formular preguntas que permanecían sin contestar. Ya desde Wilhelm Reich, la experiencia terapéutica hizo patente que las emociones intensas siempre se pueden rescatar. Pero hoy este fenómeno ha podido analizarse con mayor profundidad. Ha sido gracias al trabajo de investigadores del funcionamiento del cerebro, como Joseph Ledoux, Antonio R. Damasio, Bruce D. Perry y otros muchos. En la actualidad sabemos que, por una parte, nuestro cuerpo guarda memoria absolutamente de todo lo que ha vivido alguna vez, y, por otra, que gracias al trabajo terapéutico sobre nuestras emociones, ya no estamos condenados a descargarlas en nuestros hijos o en nuestro propio sufrimiento. Por eso, en la segunda parte, me he centrado en hombres y mujeres de hoy que están decididos a afrontar la verdad de su infancia y a ver a sus padres con realismo. Por desgracia, a menudo el posible éxito de una terapia encuentra obstáculos si ésta se guía por el dictado de la moral, y el paciente, aunque ya sea adulto, no puede entonces liberarse de la compulsión a deberles a los padres amor o gratitud. De esta manera, los sentimientos auténticos almacenados en el cuerpo permanecerán bloqueados, cosa que pasará factura al paciente, pues los graves síntomas también permanecerán. Me imagino que las personas que hayan emprendido más de un intento de terapia fácilmente se habrán topado con esta problemática. Al profundizar en la relación entre el cuerpo y la moral, di con dos aspectos más que, a excepción del problema del perdón, eran nuevos para mí. Por una parte, me pregunté qué sentimiento era ese al que también de adultos seguimos llamando amor a los padres. Y por otra, constaté que el cuerpo se pasa la vida entera buscando el alimento que con tanta urgencia necesitó en la infancia, pero que nunca recibió. En mi opinión, precisamente ahí es donde reside el origen del sufrimiento de muchas personas. La tercera parte del libro muestra cómo, a través de una enfermedad reveladora, que se manifiesta de manera muy peculiar, el cuerpo se revuelve contra una alimentación inapropiada. El cuerpo necesita la verdad a toda costa, hasta que ésta sea reconocida, mientras los sentimientos auténticos de una persona hacia sus padres sigan siendo ignorados, la persona no se librará de los síntomas. Sirviéndome de un lenguaje sencillo, he querido reflejar el drama de los pacientes con trastornos alimentarios, que crecieron sin comunicación emocional, una comunicación que tampoco tuvieron en sus tratamientos. Me alegraría que mi descripción ayudara a algunos de estos pacientes a entenderse mejor a sí mismos. En el diario ficticio de Anita Fink, se identifica claramente cuál es la tan significativa fuente de la desesperanza, que no solo afecta a las personas anoréxicas, sino también a otros enfermos. El fracaso de una comunicación auténtica con los padres en el pasado, una comunicación que se buscó en vano durante toda la infancia. Sin embargo, el adulto podrá ir superando esta búsqueda poco a poco en cuanto sea capaz de establecer auténtica comunicación con otras personas. La tradición del sacrificio infantil está profundamente arraigada en la mayoría de las culturas y religiones. Por eso, en nuestra cultura occidental se acepta y se tolera con gran naturalidad.
Es cierto que ya no sacrificamos a nuestros hijos a Dios, como Abraham estaba dispuesto a hacer con Isaac, pero ya desde que nacen y después, durante toda su educación, les cargamos con el deber de querernos, honrarnos y obedecernos, de alcanzar metas por nosotros, de satisfacer nuestra ambición, en una palabra, de darnos todo aquello que nos negaron nuestros padres. A eso lo llamamos decencia y moral. El niño raras veces tiene elección. Si es preciso, se esforzará toda su vida por darles a sus padres algo de lo que carece y que desconoce, porque nunca lo ha obtenido de ellos. Un amor auténtico e incondicional, no solo para cubrir las apariencias. Aún así, se esforzará, porque incluso como adulto cree que necesita a sus padres y, a pesar de todos los desengaños, sigue albergando la esperanza de obtener algo bueno de ellos. Si el adulto no se libera de ese peso, este esfuerzo puede ser su perdición. Produce ilusión, compulsión, apariencia y autoengaño. El vivo deseo de muchos padres de ser queridos y honrados por sus hijos encuentra su supuesta legitimación en el cuarto mandamiento. En cierta ocasión vi por casualidad en televisión un programa sobre este tema, en el que todos los religiosos invitados, que profesaban diversas creencias, afirmaron que había que honrar a los padres al margen de lo que hubieran hecho. Es así como se incentiva la dependencia de un niño, y los creyentes no saben que, de adultos, pueden abandonar esta posición. A la luz de los conocimientos actuales, el cuarto mandamiento encierra una contradicción. Es verdad que la moral puede dictar lo que debemos y no debemos hacer, pero no lo que debemos sentir, porque no podemos producir ni eliminar sentimientos auténticos. Lo único que podemos hacer es disociarlos, mentirnos a nosotros mismos y engañar a nuestros cuerpos, aunque, como he dicho antes, nuestro cerebro ha almacenado nuestras emociones y éstas son recuperables. Podemos revivirlas y, por fortuna, se pueden transformar sin peligro en sentimientos conscientes, cuyo sentido y causas podremos reconocer si damos con un testigo cómplice. La extraña idea de que debemos amar a Dios para que no nos castigue por habernos rebelado y haberlo decepcionado, y nos recompense con su amor misericordioso, es también una manifestación de nuestra dependencia y necesidad infantil, al igual que la aceptación de que Dios, como nuestros padres, está sediento de nuestro amor. Pensándolo bien, ¿no es esta una idea del todo grotesca? Un ser supremo que depende de sentimientos falsos porque la moral así lo dictamina, recuerda mucho la necesidad que tenían nuestros padres frustrados y no autónomos. Solo las personas que nunca han puesto en tela de juicio a sus propios padres ni su propia dependencia pueden llamar Dios a este ser. 1. La veneración a los padres y sus trágicas consecuencias. Al estudiar a dos autores rusos, Chejov y Dostoyevsky, cuyas obras tanto significaron para mí en mi juventud, descubrí que en el siglo XIX el mecanismo de disociación estaba a la orden del día. Cuando, al fin, logré deshacerme de mis ilusiones con respecto a mis padres y ver claramente las consecuencias que sus malos tratos habían tenido en mi vida, abrí los ojos y me fijé en hechos a los que antes no había dado importancia alguna. Por ejemplo, en una biografía sobre Dostoyevsky, leí que su padre, que empezó ejerciendo de médico, heredó hacia el final de su vida
una finca con 100 siervos, y los trató con tal violencia que éstos acabaron matándolo. La brutalidad de este hacendado debió de exceder en mucho a la normalidad. De lo contrario, ¿qué explicación tiene que los esclavos, en general amedrentados, prefirieran el castigo de la expulsión a seguir sufriendo bajo ese régimen de terror? Así pues, cabe suponer que el hijo de este hombre también estuvo expuesto a esta brutalidad, y yo quería ver cómo el autor de novelas conocidas en todo el mundo había asimilado esta situación en su historia personal. Naturalmente, conocía su descripción del padre despiadado en la novela Los hermanos Karamazov, pero lo que yo quería era saber cómo había sido su verdadera relación con su padre. De modo que busqué en sus cartas pasajes alusivos a ello. Aunque leí muchas, no encontré ninguna dirigida a su padre y solo una mención, en la que el hijo manifestaba por su padre un cariño y un amor absolutos. En cambio, en casi todas las cartas, Dostoyevski se quejaba sobre su situación económica y pedía ayuda en forma de préstamo. A mi juicio, sus cartas reflejan con claridad tanto el miedo del niño a la constante amenaza vital que pendía sobre él como la desesperada esperanza de que el benevolente destinatario comprendiera su necesidad. Como se sabe, la salud de Dostoyevski era muy precaria. Padecía insomnio crónico y se quejaba de que tenía pesadillas en las que, probablemente, afloraban sus traumas infantiles sin que él fuera consciente de ello. Durante décadas sufrió, además, de ataques epilépticos. No obstante, sus biógrafos apenas han establecido una conexión entre estos ataques y su traumática infancia, al igual que tampoco se han percatado de que su adicción al juego de la ruleta ocultaba la búsqueda de un destino favorable. Es verdad que su mujer le ayudó a superar su adicción, pero no le sirvió de testigo cómplice, y en aquella época, incluso más que ahora, nadie se planteaba hacer el menor reproche a sus padres. Una situación similar encontré en Anton Chejov, quien en su relato El padre describe, al parecer, con gran precisión a la persona de su padre, un antiguo esclavo y exalcohólico. El relato trata de un hombre que bebe y que vive a costa de sus hijos, de cuyos éxitos se apropia para cubrir sus carencias internas, pero que nunca ha intentado ver cómo son sus hijos de verdad. Un hombre que nunca ha tenido un gesto de cariño hacia alguien ni de dignidad consigo mismo. Este relato, una obra literaria, permaneció completamente disociado de la vida consciente de Chejov. Si el autor hubiese podido sentir cómo lo trataba su padre en realidad, a buen seguro se hubiese avergonzado o hubiera estallado de indignación, pero en su tiempo eso era impensable. En lugar de rebelarse contra su padre, Chejov mantuvo a sus expensas a toda su familia, incluso en épocas en las que ganaba muy poco. Pagaba el piso de sus padres en Moscú y se ocupó de ellos y de sus hermanos. Pero en su epistolario encontré pocas referencias a su padre. Cuando lo nombra, las cartas testimonian una actitud de total benevolencia y comprensión por parte del hijo. No hay ni rastro de la exasperación por las brutales palizas que de pequeño su padre le propinaba casi a diario. Con poco más de 30 años, Chejov fue a pasar unos meses a la isla de Sajalín, una colonia penitenciaria, para, como él declaró, describir la vida de los condenados y las torturas y malos tratos que padecían. Al parecer, la conciencia de saberse uno de ellos también permaneció disociada en él.
Los biógrafos atribuyen su temprana muerte, a los 44 años de edad, a las atroces condiciones que imperaban en la isla de Sajalín. Sin embargo, tanto Chejov como su hermano Nikolai, que murió siendo aún más joven que él, sufrieron de tuberculosis toda su vida. En Du sollst nicht merken, prohibido sentir, demostré que el hecho de escribir ayudó a sobrevivir a Franz Kafka y a otros autores, pero no bastó para liberar del todo al niño encadenado que llevaban dentro y devolverle la vida, la sensibilidad y la seguridad tiempo atrás perdidas, porque para dicha liberación es imprescindible un testigo cómplice. Es cierto que Franz Kafka tuvo en Milena y sobre todo en Otla, su hermana, dos testigos de su sufrimiento. Podía sincerarse con ellas, pero no hasta el punto de hablar de sus antiguos miedos ni del sufrimiento infligido por sus padres. Eso era tabú. Sea como fuere, finalmente, escribió la célebre carta al padre, pero no fue a su padre a quien se la envió, sino a su madre, a quien le pidió que se la entregase a él. En su madre buscó al testigo cómplice. Tuvo la esperanza de que, al fin, gracias a esta carta, ella entendiera su sufrimiento y se ofreciera a actuar de intermediaria. Pero la madre escondió la carta y jamás trató de hablar con su hijo del contenido de la misma. Sin el apoyo de un testigo cómplice, Kafka no estaba en condiciones de enfrentarse con su padre. El temor al amenazador castigo era demasiado grande. Pensemos por un momento en el relato La condena, que describe este miedo. Por desgracia, Kafka no tenía a nadie que le apoyara y le animara a enviar esa carta. Quizás esa hubiera sido su salvación. Él solo no pudo dar este paso. Por el contrario, enfermó de tuberculosis y murió con poco más de 40 años. Algo parecido se observa en Nietzsche, cuyo drama expuse en La llave perdida y en Abbruch der Schweigemauer, rompiendo el muro del silencio. A mi entender, las magníficas obras de Nietzsche son un grito que llama a liberarse de la mentira, la explotación, la hipocresía y el conformismo. Pero nadie, y él menos que nadie, pudo ver cuánto sufrió ya desde niño. Sin embargo, su cuerpo sintió siempre esta carga. Desde muy pequeño luchó contra el reuma, que, igual que sus fuertes dolores de cabeza, sin duda alguna habría que atribuir a la represión de las emociones intensas. Tuvo asimismo otros muchos problemas de salud. Presuntamente cayó enfermo hasta 100 veces en un solo año escolar. Nadie se percató de que el sufrimiento provenía de la hipócrita moral que regía la vida de entonces, porque todos respiraban el mismo aire que él. Pero su cuerpo acusó las mentiras con más claridad que los demás. Si alguien hubiese ayudado a Nietzsche a aceptar lo que su cuerpo sabía, no habría tenido que perder la razón y seguir ciego hasta el fin de sus días para no ver así su propia verdad. 2. La lucha por la libertad en los dramas teatrales y el grito ignorado del cuerpo. Todavía hoy, a menudo se afirma que los niños no sufren ningún daño cuando se les pega, y son muchas las personas que creen que su propia vida es una muestra de dicha afirmación. Podrán creer esto mientras permanezca oculta la relación que existe entre las enfermedades que padecen en la vida adulta y los golpes recibidos en la infancia. El ejemplo de Schiller pone de manifiesto lo bien que funciona esta ocultación, aceptada sin críticas a lo largo de los siglos. Friedrich von Schiller,
pasó sus 3 primeros y decisivos años de vida al lado de su cariñosa madre, junto a la que pudo desarrollar su personalidad y su enorme talento. Cuando tenía 4 años, su padre, un déspota, volvió de la larga guerra. Friedrich Burchell, el biógrafo de Schiller, lo describe como un hombre severo, impaciente, propenso a los arrebatos de cólera y muy obstinado. Según él, el objetivo de la educación era impedir las manifestaciones espontáneas y creativas de su alegre hijo. A pesar de ello, el rendimiento escolar de Schiller fue alto gracias a su inteligencia y a su autenticidad, que, al amparo de la seguridad afectiva de su madre, pudieron desarrollarse durante sus primeros años de vida. Pero a los 13 años, el joven ingresó en la academia militar y sufrió lo indecible con la disciplina a la que tuvo que someterse. Como más tarde le sucederá al joven Nietzsche, contraerá numerosas enfermedades, apenas si podrá concentrarse, en ocasiones pasará semanas en la enfermería y acabará contándose entre los peores alumnos. Este descenso de su rendimiento se deberá a sus enfermedades. Es evidente que a nadie se le ocurrió que la cruel y absurda disciplina del internado, donde tuvo que pasar 8 años, destrozó totalmente su cuerpo y sus energías. No encontró, para expresar su necesidad, otro lenguaje que las enfermedades, el lenguaje mudo del cuerpo, que durante siglos no fue comprendido. Friedrich Burchell escribió lo siguiente de esta escuela. Allí se descargó el desbordante patetismo de un joven sediento de libertad, que, en los años de mayor susceptibilidad, debió de sentirse encarcelado, pues las puertas del recinto no se abrían más que para el paseo obligatorio que los alumnos daban bajo vigilancia militar. Durante estos 8 años, Schiller no tuvo prácticamente ni un día libre, solo de vez en cuando disponía de un par de horas. Por aquel entonces no se conocían las vacaciones escolares, no había permisos. El transcurso del día estaba regulado de manera militar. En los grandes dormitorios los despertaban en verano a las 5 y, en invierno, a las 6. Los suboficiales supervisaban los baños y que las camas estuvieran bien hechas. Después, los alumnos marchaban hasta la sala de maniobras para formar. De ahí pasaban al comedor para el desayuno, consistente en pan y sopa de harina. Toda actividad estaba arreglada. Sentarse, entrelazar las manos para rezar, la marcha. De 7 a 12 había clases. A continuación, venía la media hora en la que Schiller recibía la mayoría de las reprimendas y lo llamaban cerdo. Era el momento del aseo, el llamado propreté. Luego había que ponerse el uniforme de desfile, la falda plomiza con solapas negras, el chaleco blanco y los calzones, las vueltas, las botas y la espada, el tricornio ribeteado y el plumero. Como el duque D no soportaba a los pelirrojos, Schiller tenía que cubrirse el pelo con unos polvos, y llevaba, al igual que los demás, una larga trenza postiza con 2 papillotes pegados a las sienes. Así ataviados, los alumnos marchaban para la formación de mediodía, y luego entraban en el comedor. Después de comer tenían que pasear y hacer ejercicio. A continuación había clase de 2 a 6, y luego otra vez propreté. El resto del día lo dedicaban al estudio. Inmediatamente después de cenar, se iban a la cama. Hasta los 21 años estuvo el joven Schiller encorsetado en la camisa de fuerza de este régimen eternamente rutinario.
Schiller sufrió siempre de dolorosos calambres en distintos órganos. A partir de los 40 años se sucedieron graves enfermedades que le provocaban delirios y que lo ponían constantemente al borde de la muerte que tuvo lugar a sus 46 años. A mi juicio, no cabe duda de que estos fuertes calambres son achacables a los habituales castigos corporales que sufrió en su infancia y a la cruel disciplina de su juventud. En realidad, el encarcelamiento empezó antes de la escuela militar, con su padre, quien de modo sistemático luchaba contra los sentimientos de alegría de su hijo y contra los suyos propios. Llamaba a eso autodisciplina. Así, por ejemplo, ordenaba a sus hijos que dejaran de comer y se levantaran de la mesa, no bien notasen que disfrutaban de la comida. El padre hacía lo mismo. Es posible que esta extravagante manera de suprimir cualquier calidad de vida o disfrute fuera desacostumbrada, pero el sistema de la academia militar estaba muy extendido en aquel tiempo, una rígida educación prusiana, cuyas consecuencias nadie calibró. La atmósfera de esta escuela recuerda algunas descripciones de los campos de concentración nazis. Sin duda, el sadismo estatal organizado era allí aún más pérfido y cruel que en las academias militares, pero sus raíces estaban en el sistema de educación de los siglos anteriores. Tanto los que ordenaban como los que ejecutaban la barbarie sistemática habían experimentado de pequeños las palizas en sus cuerpos y un sinfín de métodos de humillación que habían aprendido a la perfección, de modo que más tarde pudieron a su vez infligirlos, sin sentimientos de culpa y sin pensar, a otras personas que estaban bajo su poder, como los niños o los presos. Schiller no sintió la necesidad de vengar en los demás el terror sufrido en el pasado, pero, a consecuencia de la brutalidad que soportó en la infancia, su cuerpo padeció a lo largo de toda su vida. Naturalmente, el caso de Schiller no es infrecuente. Millones de hombres pasaron de niños por escuelas parecidas, donde aprendieron a doblegarse en silencio a la fuerza de la autoridad, so pena de que los castigaran con dureza o incluso que los mataran. Estas experiencias contribuyeron a que acataran el cuarto mandamiento y a que inculcaran con severidad en sus hijos la idea de que jamás debía cuestionarse esta autoridad. No es de extrañar, pues, que los hijos de esos hombres afirmen todavía hoy que las palizas solo les reportaron beneficios. Sin duda, Schiller es, no obstante, una excepción, por cuanto en todas sus obras, desde Los bandidos hasta Guillermo Tell, luchó incesantemente contra el ejercicio del poder ciego por parte de las autoridades y, a través de su sublime lenguaje, dejó que brotara en muchas personas la esperanza de que esta batalla algún día pudiera ganarse. Pero lo que Schiller ignoraba era que la protesta contra las órdenes absurdas de la autoridad que aparece en todas sus obras se nutría de las más tempranas experiencias de su cuerpo. Su sufrimiento a manos de la abstrusa y angustiosa tiranía ejercida por su padre lo impulsó a escribir, pero no fue consciente de esta motivación. Él quería escribir una literatura bella y sublime. Quería contar la verdad a través de las figuras históricas, y lo consiguió de forma prominente. Pero nunca salió a la luz la verdad completa acerca de lo que sufrió por culpa de su padre, verdad que permaneció oculta hasta su temprano fallecimiento. Fue un misterio para él y lo ha sido para la sociedad,
que lo ha admirado desde hace siglos y lo ha considerado un modelo, porque, en sus obras, luchó por la verdad y la libertad, pero solo por la verdad aceptada por la sociedad. Si alguien le hubiera dicho, no tienes que honrar a tu padre, las personas que te han hecho daño no necesitan ni tu amor ni tu respeto, aunque sean tus padres. Has pagado el tributo de este respeto con el tremendo suplicio de tu cuerpo. Si dejas de someterte al cuarto mandamiento, podrás liberarte. ¿Se habría asustado el valiente Friedrich von Schiller? ¿Qué habría dicho? 3. La traición a los recuerdos. Hace más de 20 años que en Du sollst nicht merken, prohibido sentir, escribí sobre la escritora Virginia Woolf, quien, igual que su hermana Vanessa, de pequeña fue víctima de abusos sexuales por parte de sus dos hermanastros. Según Luis de Salvo, 1990, en sus voluminosos diarios Virginia Woolf menciona siempre esta terrible época, en la que no se atrevía a contarles su situación a sus padres, porque no podía esperar de ellos apoyo alguno. La escritora sufrió depresiones durante toda su vida. No obstante, tuvo fuerzas para trabajar en sus obras literarias con la esperanza de poder así expresarse y superar finalmente los horribles traumas de su infancia. Pero en 1941 ganó la depresión y Virginia Woolf se lanzó al río. Cuando en Du sollst nicht merken describí su destino, me faltaba un dato importante, que no supe hasta muchos años después. El estudio de Luis de Salvo explica que, tras la lectura de las obras de Freud, Virginia Woolf empezó a dudar de la autenticidad de sus recuerdos, que justo antes había anotado en sus bosquejos autobiográficos, a pesar de que por medio de Vanessa podía constatar que ésta también había sufrido abusos por parte de sus hermanastros. De Salvo escribe que desde entonces, siguiendo a Freud, Virginia se esforzó para dejar de contemplar el comportamiento humano como lo había hecho hasta el momento, como la consecuencia lógica de las experiencias infantiles, y verlo como el fruto de los instintos, las fantasías y los deseos. Los escritos de Freud confundieron por completo a Virginia Woolf. Por un lado, ella sabía perfectamente lo que había sucedido y, por otro, deseaba, como casi todas las víctimas de abusos sexuales, que esto no fuese cierto. Al fin, siguió las teorías de Freud y sacrificó su memoria negando lo ocurrido. Empezó a idealizar a sus padres y a ver de manera positiva a toda su familia como nunca antes había hecho. Después de darle la razón a Freud, se sintió insegura, confusa y, en adelante, se creyó que había enloquecido. De Salvo escribe: Estoy convencida de que su decisión de suicidarse pone de relieve lo que defiendo en mi tesis. Desde mi punto de vista, la relación causa-efecto que Virginia había tratado de trabajar perdió todo su fundamento a causa de Freud, por lo que se vio obligada a desdecirse de sus propias explicaciones sobre su depresión y su estado anímico. Había partido de la base de que podía achacar su situación a la experiencia incestuosa de su infancia, pero al seguir a Freud, tuvo que considerar otras posibilidades, que sus recuerdos estaban distorsionados, si no eran incluso falsos, que no eran una vivencia real, sino una proyección de sus deseos, y que el suceso en sí era producto de su imaginación. Tal vez el suicidio habría podido evitarse si Virginia Woolf hubiese tenido un testigo cómplice con quien poder compartir sus sentimientos,
sobre la crueldad que tan tempranamente sufrió. Pero no tenía a nadie, y creyó que Freud era el experto. Los escritos de éste la confundieron y desorientaron mucho. Aun así, prefirió dudar de sí misma a dudar de Sigmund Freud, la gran figura paterna que representaba los criterios de la sociedad de aquel tiempo. Por desgracia, estos no han cambiado mucho desde entonces. En 1987, el periodista Nikolaus Frank vivió la indignación que provocó un comentario que hizo en una entrevista para la revista Stern, en la que dijo que nunca perdonaría la crueldad de su padre. El padre fue jefe del distrito de Cracovia durante la guerra y permitió que muchas personas sufrieran atrocidades. Pero toda la sociedad esperaba que el hijo fuese indulgente con este monstruo. Alguien escribió a Nikolaus Frank que lo peor que su padre había hecho era tener un hijo como él. 4. El odio hacia uno mismo y el amor no sentido. Arthur Rimbaud nació en 1854 y murió de cáncer en 1891, a la edad de 37 años, meses después de que le amputaran la pierna derecha. Yves Bonnefoy dice que su madre era dura y brutal, algo en lo que todas las fuentes coinciden. La madre de Rimbaud era un ser lleno de ambición, una mujer arrogante, testaruda, y de un odio soterrado y una sequedad obstinada. Un modelo de pura y arrolladora energía teñida de una religiosidad santurrona. De las asombrosas cartas que escribió en 1900, se desprende incluso que estaba enamorada de la destrucción, de la muerte. ¿Cómo no acordarse en este punto de su entusiasmo por todo aquello que tuviera que ver con los cementerios? A los 75 años quiso que los sepultureros la metieran en la tumba, en la que más tarde sería enterrada entre sus hijos ya fallecidos, Vitali y Arthur, para de esta manera saborear las tinieblas por anticipado. ¿Cómo debió de ser para un niño inteligente y sensible crecer junto a una mujer así? La respuesta está en la poesía de Rimbaud. El biógrafo prosigue. Ella trató, con todas sus fuerzas, de impedir e interrumpir su inevitable maduración. Cuando menos, cualquier deseo de independencia, de libertad, debía ser cortado de raíz. Para el joven, que se sentía huérfano, la relación con su madre se convirtió en odio y fascinación. Rimbaud dedujo oscuramente que era él el culpable de no recibir amor. Se rebeló contra su progenitora con furia, se revolvió con toda la fuerza de su inocencia contra su juez. La madre sometió a sus hijos a su completo control y llamó a eso amor maternal. Su joven y lúcido hijo descubrió esta mentira y se percató de que la constante preocupación por las apariencias no tenía nada que ver con el verdadero amor, pero no pudo admitir plenamente esa percepción, ya que como niño necesitaba a toda costa el amor, al menos la ilusión del amor. No podía odiar a su madre, que, aparentemente, tanto se preocupaba por él, de modo que dirigió su odio contra sí mismo, con el convencimiento inconsciente de que merecía esa mentira y esa frialdad. La repugnancia que sintió la proyectó contra la ciudad de provincias donde vivía, contra la falsa moral, a semejanza de Nietzsche, y contra sí mismo. Durante toda su vida trató de huir de estos sentimientos con ayuda del alcohol, del hachís, de la absenta, del opio y también de largos viajes. Se escapó 2 veces de su casa cuando aún era adolescente,
pero en ambas ocasiones fueron a buscarlo y lo devolvieron a su casa. En su poesía se refleja el odio que siente hacia sí mismo, pero también la búsqueda del amor que en su primera infancia le fue tan rotundamente negado. Más adelante, en su etapa escolar, tendrá la suerte de encontrarse con un profesor que, en los decisivos años de la pubertad, se convertirá para él en un leal amigo, un compañero y un apoyo. Esta confianza le permitió escribir y dedicarse a sus pensamientos filosóficos. Sin embargo, la infancia siguió manteniéndole encadenado a su estrangulamiento. Intentó disipar su desesperación por el añorado amor con consideraciones filosóficas acerca de la esencia del amor verdadero, pero eso quedaba en una abstracción, porque, pese a su rechazo racional de la moral, sigue estando emocional y lealmente sometido a ésta. Puede sentir asco hacia sí mismo, pero no hacia su madre. Oír los dolorosos mensajes de sus recuerdos infantiles destruiría las esperanzas que de niño le ayudaron a sobrevivir. Rimbaud escribió una y otra vez que solo podía confiar en sí mismo. ¿Qué debió de aprender de pequeño si su madre, en lugar de brindarle amor auténtico, solo le ofreció sus aberraciones y su hipocresía? Su vida entera fue un grandioso intento de escapar, mediante cuantos medios estuvieron a su alcance, a la destrucción de su madre. A los jóvenes que vivieron una infancia similar a la de Rimbaud, es probable que les fascine su poesía por esa razón, porque en ella pueden vislumbrar vagamente su propia historia. Todo el mundo sabe que Rimbaud y Paul Verlaine estuvieron muy unidos. Parecía que, al principio, el anhelo de amor y comunicación auténtica de Rimbaud se veía satisfecho con esta amistad, pero tanto su desconfianza, nacida durante la infancia y que afloró en la intimidad con un ser querido, como el pasado de Verlaine, no permitieron ese amor. El refugio en las drogas les impidió a ambos vivir con la sinceridad que buscaban. Se infligieron mutuamente demasiadas heridas, y Verlaine acabó siendo tan destructivo como la madre de Rimbaud. Hasta 2 veces lo hirió de bala estando borracho, lo que le valió 2 años de cárcel. Para salvar el amor verdadero del que careció en su infancia, Rimbaud buscó este amor en la caridad, en la comprensión y la compasión por el otro. Quiso darle a su amigo lo que él no había recibido. Quería entenderlo, ayudarlo, entenderse a sí mismo, pero las emociones reprimidas de su infancia desbarataron continuamente sus intenciones. No encontró ninguna liberación en la caridad cristiana, ya que su incorruptible percepción no le permitía autoengaño alguno. Así pues, se pasó la vida en constante busca de su propia verdad, que permaneció inaccesible porque aprendió demasiado pronto a odiarse a sí mismo debido a lo que le hizo su madre. Se consideró un monstruo, vivió su homosexualidad como una carga y su desesperación como un pecado. No obstante, no se permitió dirigir su interminable y justificada ira hacia el lugar de donde procedía, hacia la mujer que lo retuvo cautivo mientras pudo. Quiso liberarse de esta prisión durante toda su vida por medio del consumo de drogas, de los viajes, de las ilusiones y sobre todo de la poesía. Pero en todos sus desesperados intentos de abrir las puertas que habrían de liberarle, había una que siempre permanecía cerrada: la puerta de acceso a la realidad emocional de su infancia, a los sentimientos del niño que, sin un padre que lo protegiera, tuvo que crecer junto a una mujer gravemente perturbada y perversa.
La biografía de Rimbaud es un ejemplo de cómo el cuerpo se ve obligado a buscar durante toda una vida el alimento auténtico del que se ve privado muy temprano. Rimbaud se sintió impulsado a satisfacer una carencia, de saciar un hambre que ya no podía ser saciada. Su adicción a las drogas, sus numerosos viajes y su amistad con Verlaine pueden contemplarse no solo como una huida de la madre, sino también como la búsqueda del alimento que ella le negó. Dado que esta realidad interna siempre fue inconsciente, la vida de Rimbaud estuvo marcada por la compulsión a la repetición. Tras cada huida fallida, volvió al lado de su madre, como también hiciera al separarse de Verlaine y al término de su vida, después de haber sacrificado ya su creatividad, de haber abandonado la escritura hacía años y, por consiguiente, de haber satisfecho de modo indirecto las aspiraciones de su madre, convirtiéndose en un hombre de negocios. Rimbaud pasó los últimos momentos previos a su muerte en el hospital de Marsella, pero poco antes había recibido los cuidados de su madre y de su hermana en Roche. Significativamente, su búsqueda del amor materno finalizó en la cárcel de su infancia.